Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto poderlos saludar y la verdad es que me siento súper bien cada vez que vengo de visita al Instituto Nacional de Salud Pública. Estamos con la doctora Kirvis Torres y para ello vamos a dar inicio contando unos poquitos de los datos de tu vida académica, de tu currículum. Voy a platicarles que la doctora en Ciencias de Salud Pública por el Instituto Nacional de Salud Pública de México, además también posee una maestría en microbiología y es especialista en gerencia de la salud pública y epidemiología de campo. Actualmente se desempeña como investigadora académica en la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación de México. Es comisionada a la Dirección de Infecciones Crónicas y Cáncer del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública. La doctora Torres tiene amplia experiencia en el desarrollo de estudios de epidemiología genética del cáncer, estudios biomédicos y o socioepidemiológicos en infecciones asociadas a cáncer como la infección por el virus del papiloma humano, hepatitis C, Helicobacter pylori, entre otros, y el estudio de biomarcadores e inmunidad de infecciones de interés en salud pública. Es líder del Grupo de Investigación y Docencia, Biomarcadores e Inmunidad del Instituto Nacional de Salud Pública, el INSP, y es investigadora nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Doctora Kirvis Torres, me encanta tener días mundiales porque nos hacen que todos los esfuerzos se enfoquen. El 4 de marzo es el Día Internacional para concientizarnos del virus del papiloma humano. Y con este gran motivo, pues es una oportunidad para estar contigo otra vez y platicar, hablar del virus del papiloma humano. Así es que vamos a empezar describiéndolo, qué es el virus del papiloma humano, y con ello también a saber si hay algunas enfermedades relacionadas con él. Ok, perfecto. Bueno, el virus del papiloma humano es el virus de transmisión sexual más frecuente a nivel mundial y se asocia con diferentes tipos de cáncer. Anteriormente la relación era específicamente con cáncer cervicuterino en mujeres, pero ahora en los últimos años hay evidencia que se relaciona con otros tipos de cáncer que son también de interés. En el caso de hombres específicamente, el cáncer anal tiene una repercusión importante y cáncer de pene. En el cáncer de mujer, aparte del cervicuterino, se asocia con cáncer vulvar y en ambos sexos cáncer orofaríngeo. Orofaringio. Esto se refiere a la región de mi boca. Oral y respiratoria, exacto, sí. Oral y respiratoria. Y tiene que ver mucho también con la diversificación de prácticas sexuales que han hecho pues que haya un poco más de búsqueda y relación, y por eso es que se han encontrado casos asociados con VPH. Estas enfermedades que tienen que ver con la sexualidad, de repente se cargan de mitos y también se satanizan. Esa es una relación que le sucedió a VIH, por ejemplo, pero virus de papiloma humano no canta mal las rancheras. Pero esto nos pasa porque seguimos teniendo tabú, porque la desinformación nos hace generar estos mitos. Sí, y ahora ya hay muchos estudios, pero nosotros justamente el año pasado publicamos un estudio donde hablamos de las barreras y facilitadores para la adherencia a la detección temprana de cáncer cervicuterino en aquellas mujeres que salen positivas a VPH. Y pues esto obviamente se está trasladando a otros tipos de cáncer asociados a VPH, pero lo que dices es muy cierto. O sea, en ese estudio, que fue con un enfoque de tipo cualitativo, se evidenció que se tienen todavía muchos tabús. Está muy relacionado también con el miedo como a percibirse enfermo de cáncer en el caso de las mujeres. Entonces también lo relacionado con el autocuidado. O sea, tristemente en muchas de nuestras regiones la mujer se deja siempre como segunda o tercera opción a la hora de atenderse y de prevenir cualquier enfermedad. Muchas veces le da prioridad a sus hijos y a su pareja. Entonces hay varias
concepciones culturales que pues lamentablemente sí impiden que se tenga una detección temprana y que se acuda pues tempranamente para identificar ese tipo de infecciones. Este virus de papiloma humano, entonces lo podemos tener hombres y mujeres. Sí, el virus de papiloma humano tradicionalmente se dice que el vector es el hombre, o sea, el hombre es el que lo transmite en las relaciones sexuales. Pero como comentamos, ya de afectación puede tener consecuencias tanto en las mujeres como en los hombres. Pero sí, o sea, decimos es vector de dengue el mosco, es vector de papiloma humano el ser humano masculino, el hombre. Sí, se maneja así porque en hombres por lo general no hay manifestaciones clínicas muy claras. Y es casi siempre en el caso de la mujer cuando ya tiene una infección avanzada que empieza a tener síntomas claros y puede decirse que el hombre pasa desapercibido. Ya son casos muy puntuales como comenté de cáncer anal o cáncer de pene, pero esto ya es muy dirigido a prácticas sexuales específicas en el caso de los hombres. En hombres que tienen sexo con hombres es donde se ve más este tipo de casos. Entonces podemos decir que sí son la población más vulnerable. Sí, es la población más vulnerable si hablamos en hombres, ¿sí? En el caso de mujeres, pues obviamente podríamos decir que todas las mujeres en algún momento de nuestra vida pudimos haber estado expuestos al virus, porque al ser el virus más frecuente transmitido a nivel sexual, pues se estima que alrededor del 50 al 60% de mujeres en algún momento de su vida sexual han estado expuestas. Entonces, aquí lo bueno que hay que de pronto comunicar es que el ciclo de infección de VPH es muy bondadoso, digámoslo así, en el sentido de que si tenemos buena respuesta inmunológica y nos infectamos por virus de papiloma humano, se sabe por estudios longitudinales, que así se conoce, que alrededor de 10 meses a un año podemos eliminar de manera espontánea la infección hasta sin saberlo. O sea, si adquiero el virus, lo puede mi cuerpo, mi sistema inmunológico, atacarlo y sacarlo. Exacto. Aquí lo difícil es que hay casos muy puntuales, en el caso de algunas mujeres, que no eliminan la infección y pueden desarrollar infección persistente, y esto es lo que finalmente va a causar lesiones premalignas y que va a terminar siendo cáncer. ¿Cómo me doy cuenta si tengo el virus del papiloma humano? Recuerdo que alguna vez hemos hablado de verrugas, por ejemplo, comezón, ¿cómo es? Y eso lo puedo identificar en alguna parte de mi cuerpo, si es en el ano, si es en la vagina, pero también si es en la boca, ¿cómo se ve? Bueno, ahí la complejidad que hay es que los que son oncogénicos, o sea, los que se asocian con cáncer, por lo general no generan síntomas aparentes. O sea, son casos que pueden pasar desapercibidos y pues la mujer o el hombre en ese momento no puede identificarlo. Cuando tú dices de verrugas, en efecto, también es producida por los virus papiloma, pero son virus de bajo riesgo, o sea, no asociados a cáncer. O sea, que podría decirse que cuando hay verruga, tiene un tratamiento relativamente fácil, pero no se asocia con cáncer. Lamentablemente los casos de cáncer inicialmente no tienen síntomas muy claros. Ya cuando hay una revisión ginecológica o en las otras mucosas, como mencioné, más exhaustiva, ya sea por un oncólogo, en este caso un proctólogo que revise estas mucosas, es donde podría identificar algo que le dé sospecha de virus de papiloma humano, pero lo difícil es que no hay síntomas específicos, porque en general cuando tenemos una infección vaginal, por ejemplo, son síntomas muy inespecíficos, porque pues casi todas las infecciones vaginales cursan con características parecidas. Entonces, el virus del papiloma humano lo podemos portar todos, todas las personas. ¿El virus se contagia específicamente por relaciones sexuales? Sí, cuando dices portar, de pronto lo que hay que aclarar es que no es que forme parte de nuestra mucosa, de nuestra microbiota, que yo creo que también ese término lo has escuchado últimamente. No forma parte de nuestra microbiota, pero cuando hay un desequilibrio justamente de nuestra microbiota, o sea, de esta microbiota que nos protege de infecciones, es donde el virus al llegar
como un patógeno, o sea, como un microorganismo que va a acusar asociarse con enfermedad, es donde aprovecha y pues empieza a generar infección. ¿Y por qué este virus elige esta piel que se parece? La del interior de mi boca, hasta garganta, la de la vagina, la piel del ano. ¿Por qué la busca? Bueno, las características muy claras y también que se han identificado con el papiloma humano es que este es un virus que tiene, decimos, tropismo o afinidad por este tipo de epitelio, por este tipo de certificado de estas mucosas. Y como todos los virus, porque no es privativo de solo papiloma, aprovechan la diferenciación celular, así se le llama, natural que tenemos para irse replicando. Entonces aprovecha justamente el proceso que ocurre normalmente de diferenciación celular y infecta la célula y obviamente así es que empieza a desencadenar la infección. Algo que hay que aclarar es que el ingreso de la infección se da por microabrasiones porque se sabe muy bien que las células que infectan son unas células basales justamente de este epitelio. Entonces, cuando hay abrasiones a través de las relaciones sexuales es donde se favorece el que haya la posibilidad de que si pues, se porta el virus, se pueda infectarse la célula más fácilmente. Entonces es esta característica de la piel en estos lugares, ¿no? Sí, las mucosas. Las mucosas de vagina, ano, boca. Exacto. Pero ahí tiene que encontrar otra característica y es que haya como algún tipo de rasgadura y entonces ahí viene el virus. La forma como ingresa es exacto a través de microabrasiones y infecta las células basales de estos epitelios. Ya. Me gustaría platicar un poco de los factores de riesgo para adquirir la infección anogenital por VPH. Sí, eso es muy importante. Bueno, en general ya tenemos como muy claro ciertos factores de riesgo que se asocian con cualquier tipo de infección de transmisión sexual que no es privativo de VPH. ¿Cuáles serían? El inicio, por ejemplo, de una vida sexual temprana es un factor de riesgo. El tener múltiples parejas sexuales es un factor de riesgo. Otro factor de riesgo, claro, es el tener relaciones sexuales sin protección. Es otro factor de riesgo. Y también el desequilibrio de la mucosa, de la microbiota cérvico-vaginal, que cuando hay infección pues va a favorecer que se establezca la infección. ¿Esa microbiota a la que te refieres está aquí? Sí. ¿Está en la vagina? Sí, por supuesto. Todas nuestras mucosas tienen una microbiota que protege y mantiene en equilibrio estas mucosas. Entonces en la región cérvico-vaginal nosotros tenemos una microbiota que ya está caracterizada, que está rica en abundancia de algo que se le conocen como lactobacillus y que son los que producen el ácido característico del pH ácido que tenemos en la región cérvico-vaginal. Entonces cuando hay una infección, no solamente por VPH sino por otros patógenos, hay un desequilibrio de ese pH y por eso es que aprovechan los patógenos para generar infecciones. Claro, tienen mayor oportunidad. Exacto. Porque hay menos protección. Exacto. De nuestro propio. Exacto. Cuerpo. Pero volvamos, los factores de riesgo para la infección anogenital. Son esos. Y lo otro que había que identificar es los factores de riesgo asociados con persistencia de la infección. ¿A qué me refiero? Tanto el hombre como la mujer se infecta con VPH, pero no estamos condenados a morir con infección. No se espanten. Sí. Todo se puede remediar a tiempo. Exacto, si se detecta a tiempo se puede, si se elimina espontáneamente con buena respuesta inmunológica no hay problema, pero si se requiere tratamientos, hay tratamientos que pueden ayudar a favorecer justamente que haya una respuesta inmune clara en esta o eficaz en estas regiones. Pero la pequeña proporción de mujeres que no eliminan la infección, o sea que caen en persistencia, ahí entran a jugar otros factores que sí es importante comunicarlos y que están claramente definidos. Uno tiene que ver con el tabaquismo, o sea, este es un factor de riesgo que si lo vemos en muchas infecciones y en muchas patologías donde se requiere claramente que tengamos nuestra respuesta inmunológica al 100, el tabaco es un oprime, ¿no? Deprime nuestra respuesta inmune. Entonces, en este caso, el que sea fumador es un factor de riesgo para que la infección no se elimine fácilmente. Y el otro factor en mujeres que también se ha identificado claramente es el consumo permanente de anticonceptivos hormonales.
Y bueno, aquí la pregunta sería, ¿qué tiene que ver anticonceptivos hormonales con esto? Bueno, se sabe también por estudios, eso ya más de ciencia básica, que ciertos componentes de los anticonceptivos tienen glucocorticoides que tienen afinidad, voy a de pronto decirte algún tecnicismo, por ciertas zonas que reconoce el virus y que utiliza para replicarse. En otras palabras, prácticamente quien consume anticonceptivos hormonales por mucho tiempo es como si le estuviera dando un abono o un alimento al virus para que permanezca ahí. Híjole. Algo así más o menos. A ver, los programas que nos dan tanta información deben de servir para tomar buenas decisiones. Exacto. Vencer miedos, porque si estamos informados va a ser mucho más efectiva la búsqueda de respuestas. Sí, entonces, sí es un tema importantísimo conocer el virus del papiloma humano, también identificar, también entender qué parte de la piel le gusta, los factores de riesgo. Exacto. Y es importante también tener la información. Todas las personas nos podemos infectar con el virus del papiloma humano. Las regiones que ataca sí tienen que ver con boca, con ano, con vagina. Entonces, ahora nosotros queremos saber cómo identificar o diagnosticar la infección. Exacto. Porque a veces no hace ni ruido. Exacto. Y sí termina siendo muy bochornosa. O sea, como tú dices, de pronto, aquí lo que habría que analizar es, yo soy posiblemente una persona que tengo algún factor de riesgo, como los que mencionamos, entonces ese sería como el primer checklist, ¿no? Cuestionario que tendría que hacer. En este caso, lo que sigue es identificarlo. Entonces, actualmente existen pruebas moleculares altamente sensibles, donde en los laboratorios privados y también en el ámbito público, dependiendo de la seguridad social que tenga tanto el hombre como la mujer, puede acudir a hacerse una prueba molecular de identificación del genoma del virus. Entonces, esa es la manera en que yo sé que si tengo virus del papiloma humano, y también las metodologías de detección han avanzado tanto que ahora hay metodologías que te permiten decir hasta el genotipo en específico, y eso es muy importante a nivel clínico porque no es lo mismo el manejo de un virus de alto riesgo, aunque asociado a cáncer, a un virus que no sea de alto riesgo. Entonces, el virus del papiloma humano tiene muchos virus, o sea, es un virus que también se va modificando y Cuando cambia. Dice muchos virus se refiere, imagino que lo que quieres comunicar es que existen diferentes tipos de virus. De genotipos de VPH, sí. exacto. Eso sí, eso sí es. Sí. Y la ciencia, la tecnología, la innovación en el conocimiento, pues nos invita a tener ya estas formas de detección, y es a través de análisis moleculares, que son las tecnologías que están ahorita entrando a jugar. Y bueno, de pronto me puedo ir avanzando cuando dices de la parte de detección. En el caso de las mujeres se acompaña, por lo general, que yo supongo que muchas de las mujeres lo conocen, y más si están son población objetivo, que es de entre los 25 y 64 años, es que en la mayoría de países o en desarrollados ya, el tamizaje primario se hace con prueba molecular de VPH, pues porque obviamente tienen los recursos para hacerlo, pero en otros contextos como el de México todavía se tiene la recomendación de acompañarlo con lo que conocemos como la citología o el Papá Nicolau, ¿sí? Aunque tiene un objetivo diferente, porque la identificación molecular del virus del papiloma humano, como su nombre lo dice, lo que nos va a permitir es saber si está o no positivo al virus, ¿sí? Que es el agente etiológico en este caso de cáncer cervicuterino. La citología lo que va a permitir es identificar si hay ya una consecuencia del virus, o sea, si se está presentando ya una lesión premaligna a causa de la infección. Bien, pues entonces conocer al virus, diagnosticarlo a tiempo, sí evita que llegue hasta una fase de desarrollo de cáncer. Sí, por supuesto, porque identificando tempranamente hay metodologías que utilizan los colposcopistas o los ginecólogos para tratar a aquellas mujeres. Entonces, los tratamientos, digamos, más sencillos son los que se hacen a través de crioterapia, pero ya cuando hay una lesión más avanzada, entonces se usan, tecnologías más sofisticadas como electrocirugía o conización, cuando ya hay una afectación clara de
del cuello uterino, pero eso ya es en etapas más avanzadas del cáncer por virus de papiloma humano. Bien. La prevención, la identificación, las enfermedades del mismo virus del papiloma humano, ¿son distintas en hombres y en mujeres? Pues más que distintas, el ciclo de infección es igual, o sea, se produce, solo que obviamente dependiendo de la mucosa que esté afectada, las características van a verse diferentes. Lo que sí es claro es que el virus del papiloma humano produce lesiones neoplásicas. Entonces las lesiones neoplásicas pueden aparecer en la región cervicovaginal, en el pene, en el ano, o sea, en cada una de las mucosas. Pero ¿cómo aparece? ¿Cómo lo ves o cómo lo sientes? Bueno, normalmente los colposcopistas o los ginecólogos lo que hacen es hacer una visualización de la región y con unos productos específicos evidencia si hay algún tipo de transición de ese epitelio. O sea, se supone que un epitelio que está sano, en general es un epitelio rosa, bonito, que brilla, ¿sí? Así dicen los ginecólogos, y cuando ya hay algún tipo de lesión, cambian esas características. ¿De la piel? De la piel. Entonces, rosita que podemos ver, o sea, ese color. Exacto. Entonces cambia y obviamente los que son especialistas son los que identifican bien en qué momento ciertas características citológicas, o sea, de las células, hacen que haya alguna alteración y que requiera ser identificada y tratada, ¿no? Claro. Doctora, platiquemos un poquito de la vacuna. Yo recuerdo que, bueno, siempre es una novedad saber que ya tenemos una vacuna para remediar, para prevenir, para sí, como lograr evitar los riesgos a los que te puede llevar el virus del papiloma humano. Pero después solamente se iba a poner en mujeres, solamente en niñas de tal a tal edad. O sea, ahí también había como mucha información. Cuéntame de las realidades, sí algunos de los mitos, pero obviamente los que ya están superados. ¿En qué etapa estamos ante las vacunas para virus del papiloma humano? Ok, me parece pertinente como introducir antes de responder esta pregunta para que quede muy claro. Bueno, ya sabemos los factores de riesgo, ya sabemos cómo detectarlo. Afortunadamente, justamente el conocimiento que tenemos, ya sabemos y por política pública recomendada por la OMS, tenemos claro los niveles de prevención de infección por VPH y de sus consecuencias. ¿A qué quiero llegar? A que existe 3 niveles de prevención. El primer nivel es el nivel de prevención primaria. En ese nivel de prevención primaria es donde está algo muy importante, es que antes que la misma vacuna, que es la promoción de la salud. ¿Qué quiere decir? Promoción de la salud es todas las acciones que podemos hacer antes de exponernos al virus. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una vida sexual activa, pero evito estos factores de riesgo que comentaba hace un momento, es decir, que evito tener múltiples parejas sexuales, inicio mi vida sexual con responsabilidad y me protejo, ¿sí? Entonces, eso son acciones que yo estoy de promoción de la salud. O sea, es decir, que si en algún momento estoy expuesta, pues voy a disminuir el riesgo de infectar. Ahora, otra acción muy importante que tenemos en salud pública es la protección específica a través de vacunas. Entonces, nivel de prevención primaria, muchas enfermedades que tienen vacuna, pues lo hacen a través de esa manera. Entonces, en el caso del virus de papiloma humano, en efecto, hace ya algunos años contábamos solamente con 2 tipos de vacuna, que era la vacuna bivalente y la vacuna tetravalente. Se llamaban así porque protegían, como bivalente quiere decir 2, o sea que protegía contra los 2 genotipos más frecuentes e importantes oncogénicos que hay, el 16 y 18, y la tetravalente que incluía tanto los 2 genotipos más prevalentes oncogénicos como 2 de bajo riesgo que son los asociados a verrugas, ¿sí? Ya hace unos años se cuenta con una vacuna que se llama nonavalente, o sea, es decir, que protege contra 9 genotipos. La transición o el avance que ha habido es que justamente con la evidencia que tenemos, nosotros arrancamos en muchos de los países con políticas de administración de la vacuna de 3 dosis, luego fuimos a 2 y ahora está con una de una sola dosis.
Y esto es porque los estudios han permitido identificar que solamente una dosis es suficiente para desarrollar la inmunogenicidad, que es como el título de anticuerpos necesario para protegerme frente a otra infección, ¿sí? Entonces, y en términos de política pública también tenemos un avance importante, porque hasta cuando inició la política de vacunación, más o menos aquí en México como en el 2012, la vacuna estaba dirigida solamente a niñas entre 9 y 13 años, o que estuvieran más o menos como en cuarto o quinto de primaria, porque a veces pues las edades pueden fluctuar, y se hacía a través de las escuelas, ¿sí? Ahora ha habido un avance importante porque ahora está dirigido a niñas de estas edades, pero también como política se incluyó en mujeres cis y trans con VIH, porque ese es un factor de riesgo que se me había olvidado comentar. O sea, el hecho de que alguien viva con VIH tiene también un compromiso de su respuesta inmunológica. Entonces, una forma de proteger de que si se expone al virus y desarrolla alguna consecuencia es a través de la vacuna. Y algo calientico que está de días en la actualización de la política de vacunación en México, que ya en otros países ya se había tenido, es que ahora ya se está indicado como vacunación universal también para niños, o sea, para niños y niñas, porque anteriormente era solo niñas, no era porque no se tuviera evidencia de que tuviera un beneficio para los niños. El asunto es que aquí en salud pública siempre hay que tener este concepto como costo-efectividad. Es decir, si comparamos mujeres y hombres, ¿quiénes se enferman más y mueren por VPH? Y claramente pues son las mujeres. Entonces por eso en déficit de recursos pues hay que priorizar a la población que más está viendo afectada. Y al vacunarse las niñas también se tiene como un tipo de efecto rebaño con sus parejas, que así se le llama, o sea que se pueden proteger las parejas. Pero en este caso, para hombres que tienen algún tipo de factor de riesgo, como mencionaba, por ciertas prácticas sexuales, pues sí hay que incidir bastante y protegerlos de esa manera, porque pues son población que tiene una probabilidad alta de infectarse por VPH y tener consecuencias claras. Y esto, bueno, me voy a adelantar, me preguntabas lo de nivel de prevención primaria, ¿no? Entonces es lo que es antes de exponerme, o sea, esto es antes de que yo me exponga al virus. Lo bien establecido, y que creo que conocemos muchos, es el nivel de prevención secundaria. El nivel de prevención secundaria es cuando ya está la sintomatología y ya se identifica la infección, o en este caso la consecuencia, una lesión premaligna, o hasta el mismo cáncer, ¿sí? Y eso se hace a través de lo que conocemos nosotros como el tamizaje o la detección temprana, que es cuando en los centros de salud a las mujeres que van a cualquier tipo de revisión se les invita a que se hagan su Papa Nicolau, porque de esta manera, bueno, y si se puede y se tiene la tecnología, se identifica el virus papiloma humano, porque esta es la manera de identificar tempranamente la infección, o sea, en este caso ya sería o la lesión, porque eso con la citología, pero va a ser una manera de poder bloquear este proceso que está desarrollando la mujer a consecuencia del virus papiloma humano. Si es una mujer que no detecta a través del tamizaje de esta detección de citología esta lesión, pues va a pasar un tiempo y cuando ya tal vez sea vista por un ginecólogo o por un oncólogo ya es demasiado tarde, porque ya va a ser un cáncer in situ, un cáncer ya claramente establecido, que va a requerir un tratamiento más invasivo como es la quimio, radioterapia, y que pues tristemente, y sabemos en México, muchos de los casos que llegan a ese nivel son casos ya invasores, o sea que la probabilidad de que se recuperen es mínima. Claro. Entonces hay que tener con mucha claridad el conocimiento de que el virus del papiloma humano es muchísimo, o sea, es muy común en la población, estamos hablando del mundo, pero claro que en México es de los virus que más nos afecta. Sí, y tal vez habría que aclarar la prevalencia poblacional, o sea, eso quiere decir de que si, no sé, vamos caminando y nos invitaran a tomarnos una prueba, se va a encontrar alrededor del 11 al 13% de positividad, más o menos. Pero si lo miramos por región, Latinoamérica es el segundo lugar después de África. Y con mayor prevalencia de VPH, alrededor del 16%, África del 21%. Entonces, de ahí también la importancia. Bueno, y tiene que ver también muchos otros factores, ¿no? Porque al ser un cáncer
que tiene todas estas características socioculturales en las mujeres, tiene que ver mucho también con acceso a los sistemas de salud. Muchas de las mujeres que tristemente mueren ahora por cervicuterino tienen desconocimiento obviamente de la enfermedad y de los riesgos y de los factores de riesgo por los que estuvieron, pero también, y es triste verlo así, no tienen seguridad social, no acuden a revisión médica ginecológica constante. Entonces, claramente, pues es un caso que se va a perder y que muy seguramente cuando se identifique ya es demasiado tarde. Claro. Entonces, tenemos avances en el conocimiento porque hay vacunas, porque las vacunas ya no nada más son para las niñas o las mujeres, ya son para toda la población. Hay poblaciones con cierta edad, ¿no? Para niños y niñas que cumplan esta edad, porque la idea es que se administren antes de que estén en una edad, en teoría, donde pueden tener más exposición al virus. Esa es una parte importante que cambia con el tiempo, pero antes era como esperar, no tener una vida sexual activa antes de ciertas cosas, y es aquí donde vienen los rollos socioculturales o hasta psicológicos y no sé qué de otra cosa. Pero ahora ustedes tienen información clara de que si yo empiezo más tempranamente mi vida sexual, pues voy a estar mayor número de años expuesta a este y a otros virus. Entonces, estas recomendaciones son importantes más allá de cualquier cosa subjetiva o religiosa o psicológica o cultural. Tiene que ver con razones lógicas, y esas razones lógicas pues las ocupamos para seguir trabajando en prevenir riesgos y prevenir cáncer, que es lo más grave que ocurre cuando alguna persona adquiere este virus del papiloma humano. Y como tú decías, la idea es identificarlo tempranamente para que no sea una consecuencia ya fatal, porque lo que sí hay que quitarnos es esta creencia de que si nos infectamos va a ser algo que no va a tener solución. Ajá. Y entre más temprano se detecte, mucho más fácil de identificar y de tratar, ¿no? Entonces, ¿qué se convierte en una recomendación? ¿Cada cuánto? ¿Qué tengo que decir? ¿Busco algún laboratorio? ¿Cuánto cuesta? Porque estas son las cosas que afectan nuestra salud poblacional. Claro. Bueno, pues en el caso de las mujeres, lo que sí la recomendación es, si ya se inició vida sexual, hay que tener una corresponsabilidad justamente al respecto, y eso quiere decir que tenemos como que revisarnos de que no tengamos factores de riesgo, y si está entre los 25 y 64 años, que eso es lo que dicta la política, acudirse a hacerse revisión ginecológica. La recomendación es que sea cada año, y el ginecólogo, dependiendo de si encuentra en tamizajes consecutivos de 2 o 3 años que la persona está negativa y no tiene ningún tipo de alteración, casi siempre lo mandan a 5 años, a los 5 años a que se revise. Pero el caso contrario es cuando se identifica, digamos, una positividad VPH o alguna alteración a causa del virus por una lesión premaligna. Estos sí son casos que requieren un seguimiento muy cercano, casi siempre los mandan a revisar cada 6 meses, hasta que identifiquen, o sea, después de cierta periodicidad, que ya no tiene ninguna recaída. Y esto que menciono también es muy importante aclararlo, porque una también de las limitantes que tiene la infección por el virus del papiloma humano es que este virus es bien inteligente en el sentido de que tiene muchos mecanismos ya claramente identificados de evasión de la respuesta inmune. ¿Qué quiere decir? Una mujer, por ejemplo, puede estar positiva, y cuando se infecta, por lo general lo que inicia es una infección activa, o sea, donde el virus empieza a replicarse y hay bastante copias del genoma, y por eso se puede detectar a nivel molecular. Pero puede pasar que la respuesta inmune trata de autolimitar la infección y no la elimine totalmente, sino quede como le llaman en estado de latencia, o sea, como dormido. Y por condiciones como estrés o hasta este mismo de regulación hormonal, porque se escuchan muchos casos, por ejemplo, de mujeres que estuvieron expuestas al virus papiloma humano jóvenes, aparentemente no desarrollaron lesiones ni nada, les llega la etapa de la menopausia, hay un descontrol hormonal y que les encuentran alguna lesión o algún tipo de cosas. Es porque en realidad el virus estaba, o sea, no fue eliminado,
y hubo un proceso que se le conoce como de reactivación de esa lactencia y puede pues, generarse otra vez una infección activa. Claro. Pues estamos a punto de terminar esta participación y es muy importante saber que el 4 de marzo es el día para concientizarnos y prevenir enfermedades causadas por el virus del papiloma humano. Sí, exactamente, y como creo que tú arrancaste, no necesariamente se requiere tener un día mundial para poder hablar al respecto, ¿no? Siempre deberíamos tener como esta concepción de los hábitos que deberíamos hacer para prevenir y evitar infecciones o ciertas enfermedades. Junto con el Día de Conmemoración de Concientización de VPH, hoy también se celebra, es el Día Mundial de la Obesidad, de control de la obesidad. Entonces, esto también es un llamado como a la población que tengamos como un día para poder hablar más abiertamente de estos temas, pero no dejarlo solamente como el día de celebración, sino también como, lo interioricemos y sea parte de nuestra vida, y más teniendo programas de tamizaje ya establecidos. Entonces, en el caso de las mujeres, la recomendación es que acudan a sus servicios de salud y se hagan el tamizaje. Si están en población objetivo de 25 a 64 años, el tamizaje de cáncer cervicuterino. En el caso de que no tengan la posibilidad de acudir a algún servicio o no cuenten con ello, pues también en el ámbito privado se tiene ese tipo de posibilidad. Con un ginecólogo se puede mandar a hacer pues la identificación ginecológica y la prueba molecular. Ya muchos laboratorios la tienen. O sea, ¿cómo es esa prueba molecular? Lo que hace el ginecólogo, porque se requiere tener una muestra, es tomar justamente, hace un raspado del cuello y esa muestra es la que manda al laboratorio. Normalmente ese cepillado o es el cepillo cervicovaginal lo tratan o lo procesan de tal manera que esas células las desagregan con unos químicos especiales y hacen que se tenga o se obtenga el genoma del virus, y ese es el que a través de pruebas moleculares se pueda identificar, en este caso el genoma del virus, se llama así. Bien. Y algo también importante es que en regiones muy lejanas, porque eso también hay que considerarlo, por ejemplo, donde hay población indígena y eso, a veces no se cuenta con la infraestructura para eso, ¿no? Ni el ginecólogo, ni de también hacer la toma de muestra, digámoslo así, más especializada. Y ahora existe también evidencia de posibles dispositivos de autotoma, donde la mujer con ciertas características que se le explican puede tomarse la muestra, y esas autotomas se pueden evaluar para identificar el virus del papiloma humano. Así hay estudios en varias poblaciones indígenas en México, Argentina, Perú, Bolivia, tienen estudios muy interesantes donde también esta cuestión de barrera cultural pues se ha tratado de superar con este tipo de dispositivos que ayudan y acercan y le dan un poco más de confianza a la mujer, ¿no? Para que se identifique. Claro. Claramente. Pues muy importante para concientizarnos es que debemos saber que existe el virus, que puede convertirse en el caso más terrible en cáncer, que ataca a hombres y mujeres y que tiene una tendencia particular por el tipo de piel que tenemos en la boca, en las mucosas de boca, oral, vagina, ano, pene. Entonces necesitamos hablar con las personas que saben, despertar conciencia y proteger nuestra vida y nuestra salud. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias, Susana, por este espacio y porque es la manera de poder identificar tempranamente muchos casos y salvar vidas, ¿no? Claro, y qué bueno que tenemos hombres y mujeres que se dedican a seguir construyendo el conocimiento, generando innovaciones, y cuando son estas las que tienen que ver y que impactan nuestra salud, pues es trabajar por la vida. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias por el espacio. Gracias.